días a todas, a todos, gracias por su compañía, a los integrantes de los medios de comunicación y a la gente que nos acompaña. Estamos aquí el diputado Carlos León, que es diputado local del estado de Sonora, la diputada federal Verónica Delgadillo, que es secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Samuel García, que es diputado local de Nuevo León, para compartir con ustedes una serie de acciones que decidimos denominar como la primera Jornada Nacional Anticorrupción, derivada de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción y de los nuevos instrumentos que tenemos para utilizar contra la corrupción y la impunidad, y además de temas que nos parecía imprescindible. Hacemos una recapitulación breve de qué es lo que hicimos el día de ayer y el día de hoy. Iniciamos en el Instituto Nacional Electoral, que tenía prisa para irse de vacaciones de aprobar unos lineamientos restrictivos de la participación en la vida pública de actores de oposición, de actores que desafían al sistema y al bipartidismo que ha ganado de manera tramposa las elecciones en México, y la misma autoridad electoral que está doblada de brazos frente al proselitismo adelantado de actores como Rafael Moreno Valle, frente al proselitismo adelantado de Aurelio Nuño, la misma autoridad electoral que validó la elección del Estado de México, que fue una elección de Estado, ahora quiere prohibirle a los actores de la oposición, sobre todo a los actores emergentes, que utilicemos nuestra voz, que utilicemos nuestra imagen y que utilicemos nuestro nombre para difundir nuestras actividades como servidores públicos en redes sociales. Eso nos parece un atentado contra un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, y un acto de censura. Por eso presentamos dos recursos: un juicio de protección de los derechos políticos electorales, que es el equivalente de amparo en materia de derechos humanos por la vía política, y un recurso de apelación como movimiento ciudadano contra estos lineamientos. De ahí fuimos al INAI, estrenamos uno de los 3 recursos que tiene el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que es el recurso para obligar a acceder al derecho a la información, para que el INAI informe cuáles han sido los gastos pagados con recursos públicos del presidente y su familia en beneficio personal. ¿Cuánto gasta los mexicanos, porque es dinero de los mexicanos, en los gastos personales del presidente y su familia? Ese es un recurso, una denuncia ciudadana interpuesta ante el INAI. De ahí fuimos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde pedimos el seguimiento a las quejas que tenemos interpuestas ante esta comisión por el caso del Paso Express, y por el caso de la violación a activistas, a promotores de los derechos humanos, a periodistas y particularmente a un menor de edad en lo que tiene que ver con el gobierno espía. De ahí asistimos a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales a ampliar la denuncia que presentamos contra el PRI por el desvío de recursos públicos de los gobiernos de los estados de Chihuahua y de Veracruz a favor del PRI. ¿Qué acreditó el gobierno del estado de Chihuahua con Javier Corral? ¿Qué acreditó la Fiscalía de Veracruz? Que muchos de los recursos que desviaron Javier Duarte y César Duarte fueron a parar las campañas político-electorales del PRI. ¿Y qué está haciendo la autoridad? Persiguiendo a Duarte en Veracruz y persiguiendo a Duarte en Chihuahua. Pero hay una personalidad jurídica, que es la personalidad del Partido Revolucionario Institucional, que tiene una responsabilidad por haber recibido esos recursos, por no haberlos reportado y por haberlos utilizado ilegalmente en campañas electorales. Esta denuncia debería ameritar que le quiten el registro como partido político al PRI y que acaben sus dirigentes tras las rejas. De ahí fuimos a 2 instituciones que comparten responsabilidades o que tienen competencias conjuntas dentro del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que es la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, para presentar 2 denuncias ciudadanas. Una por desvío de recursos públicos en el caso de los expresidentes de la República, que es un tema que más adelante me gustaría que ampliara mi compañera Verónica Delgadillo, que ha presentado la iniciativa de expresidentes sin pensión, porque creemos que son ilegales esos recursos, 50 millones de pesos en promedio por expresidente de la República, de una sarta de individuos que ya le fallaron a México y traicionaron a México y que están ahora recibiendo estas cantidades ilegales. Es un desvío de recursos públicos que debe de sancionar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y otra por actos de corrupción en el llamado Socavón, en el llamado Paso Express en Cuernavaca, Morelos, que hubo irregularidades
desde la ampliación ilegal del presupuesto que originalmente estaba pactado, desde las fallas que fueron detectadas y no fueron corregidas, y que creemos que se puede actuar de manera frontal contra este acto de corrupción. Hoy acudimos a la Cámara de Diputados a presentar una denuncia de juicio político contra 3 jueces que han amparado a Rodrigo Medina en 40 ocasiones con amparos y suspensiones, a Roberto Borge y a Javier Duarte, que le dieron la bienvenida, una integrante del Poder Judicial de la Federación, con 2 sendos amparos por actos de corrupción que estaba siendo perseguido por parte de la Procuraduría General de la República, Javier Duarte, porque creemos que esa facultad constitucional del legislativo para limitar a aquellos integrantes del Poder Judicial que se extralimiten en sus funciones debe de ser utilizada. Y finalmente acompañamos a nuestro compañero Samuel García, que estuvo la semana pasada en la Corte Penal Internacional de La Haya, a ampliar una denuncia, a presentar una denuncia por los delitos que fueron denunciados en La Haya contra Javier Duarte y por una ampliación más del catálogo, porque creemos que la Procuraduría General de la República tiene en el juicio contra Javier Duarte la obligación de ampliar las responsabilidades por un monto equivalente a las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación. Me gustaría que ampliara un poco Verónica sobre el tema de expresidentes sin pensión, Samuel García sobre el juicio penal internacional contra Duarte, y estaríamos dispuestos a sus preguntas. También le agradecemos acompañarnos a nuestro representante ante esta comisión permanente, que es la depositaria del Poder Legislativo en periodos de receso, el diputado macedonio Salomón Tamés Guajardo, que también dentro de su trayectoria ha brillado por la lucha frontal contra la corrupción y por agotar esta red de impunidad que gobierna México. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, estamos emprendiendo esta jornada nacional anticorrupción con todo el objetivo claro de luchar contra uno de los peores males que tiene nuestro país, que es la corrupción. México ya no tolera más que sus políticos corruptos se salgan con la suya, por eso hemos emprendido una serie de acciones a lo largo de 2 días y estamos convencidos que el hablar, el sacar adelante estas denuncias y también utilizar las herramientas que nos brinda el Sistema Nacional Anticorrupción nos va a ayudar a luchar contra este mal. En torno a lo que presentamos respecto a los expresidentes, nosotros hicimos esa denuncia ciudadana porque hay un manejo inadecuado de los recursos públicos a nivel federal. En torno a los expresidentes, cada uno nos cuesta cerca de 5 millones de pesos al mes. Como ustedes saben, les pagamos prácticamente todo, además de una pensión de 205,000 pesos. Les damos el pago de seguro de vida, seguro de gastos médicos, le pagamos la gasolina e incluso tienen a su servicio hasta 426 personas. Todo esto nos genera por expresidente mensualmente cerca de 5 millones de pesos al mes. Pero el problema es que es una pensión totalmente ilegal. El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que ningún funcionario público puede hacer uso de los recursos públicos designándolos si no hay un sustento legal. Y respecto a las pensiones de expresidentes, son totalmente ilegales porque no existe un antecedente que las sostenga en la ley. Y voy a hacer referencia solo a los 2 documentos que han amparado la existencia de estas pensiones, pero que no tienen la formalidad que merecen. El primero fue un acuerdo que fue firmado en el 76, cuando López Portillo era presidente y fue secundado por la firma del secretario de Marina entonces, y ahí se establecía que tenían hasta 78 personas a su disposición. El siguiente acuerdo fue firmado en el 87 con Miguel de la Madrid y fue firmado por Carlos Salinas de Gortari, en el que se establecía que los expresidentes iban a poder recibir además otras 25 personas a su servicio y otros tantos beneficios de por vida. Estos 2 acuerdos, para tener vigencia y validez, necesitan haber sido firmados por el presidente en turno, por uno de los secretarios y haber sido publicados en los diarios oficiales de la Federación. Ninguno de estos 2 documentos cumple con los requisitos. Entonces, ¿qué está pasando? Que el Ejecutivo está gastando el dinero de los mexicanos sin una justificación legal. Presentamos esta denuncia ciudadana junto con las demás porque estamos convencidos que no podemos permitir que la corrupción siga vigente en nuestro país. No podemos permitir que el uso inadecuado de los recursos públicos quede totalmente impune y el día de hoy vamos a continuar con otras denuncias penales que ya les estará comentando mi compañero Samuel. Buenas tardes. Me voy a referir a 2 temas en concreto. Es el tema de Duarte y de los jueces. En el caso de Duarte, este grupo de jóvenes sostiene que nos encontramos ante la peor generación de gobernadores saqueadores en la historia de este país.
Por eso desde enero empezamos a formular carpetas contra distintos gobernadores, Rodrigo Medina, Javier Duarte, César Duarte, Borges, para empezar a denunciarnos ante la PGR. Hace un mes nos enterábamos que Javier Duarte, de manera ilógica, a toda defensa legal, se autoexige la extraditación. Eso nos llevó a presumir que él ya tenía una complicidad en este país para no ser procesado o ser procesado de una manera deficiente. Por eso, y ante el estudio del Convenio de Roma, que prevé los crímenes de lesa humanidad a los que podemos llevar a gobernantes a La Haya, estamos ciertos de que 2 de ellos se tipifican perfectamente, y son los crímenes de lesa humanidad de manera sistemática en contra de la salud de la población civil. En el tema de las 70,000 pruebas falsas de VIH que este monstruo dio a muchos veracruzanos, que provocaron obviamente una pandemia a nivel nacional, y sobre todo en el tema de dar agua destilada en lugar de quimioterapias a niños con cáncer y mujeres en cáncer de mama. Eso es totalmente reprobable, y por eso es que acudimos a La Haya. Ya La Haya nos contestó, se ratificó la denuncia y la vamos a estar ampliando y obviamente dándole el seguimiento oportuno. Pero no solo eso, hay muchos más delitos de corrupción que este hombre cometió. Hay delitos de lavado, de evasión fiscal, de peculado, tráfico de influencias, simulación, cohecho, etcétera. Y por eso, hace unos minutos en la PGR presentamos una denuncia en 4 ejes. Además del eje de salud, también está el eje patrimonial. Ya son 110 denuncias que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría Superior del Estado de Veracruz han presentado a la PGR y no han hecho consignación alguna, es decir, son carpetas que están olvidadas o bien en el no ejercicio de la acción penal. La ley de amparo ya nos faculta que si en un término de 8 días hábiles la PGR no actúa, podemos acudir con un juez federal y obligar a la PGR a llevar acción en estas carpetas. Y también, y muy delicado, 17 muertes a medios locales de Veracruz, en este caso a 17 reporteros que de manera directa o indirecta se presume Javier Duarte pidió, obviamente, pues eliminarlos, desgraciadamente. Y en el caso de los jueces, solamente y muy concretos, hoy presentamos ante la Cámara de Diputados para juicios de procedencia en contra de 4 jueces federales que han estado amparando y otorgando suspensiones como barajitas en contra de gobiernos sumamente corruptos, como es el de Borges, Duarte y Medina. En el caso de Medina, que a mí me compete, ya esta jueza lleva 40 amparos a Medina, su padre, su esposa, sus directores y sus secretarios de gabinete. No es posible que, violando las jurisprudencias de la Corte en materia de suspensión, esta jueza, de manera periódica en los 40 casos, sin fianza, ha dado el amparo a estos 40 funcionarios, cuando la jurisprudencia indica que se debe respetar el interés social sobre el interés particular de los corruptos. Queremos que tengan estos jueces temor de que el Congreso va a llamarlos a cuentas. Tendrán que, ante el escrutinio de los diputados de Movimiento Ciudadano, responder por qué han dado las suspensiones y, en caso de ilegalidad, obviamente ser multados, destituidos o sancionados. Por mi parte es cuanto. Gracias. Ok, pasaríamos entonces a las preguntas. La primera de ellas es de Luis Velázquez, del portal México Informa. Hola, buenas tardes. Buenos días. 2 preguntas. Una, en el caso de la libertad de expresión, me decías que los están dañando por las redes sociales, que no les permiten expresarse ahí, ¿no? La imagen de Movimiento Ciudadano.
Pero este es un asunto que debe ser regulado. ¿Cómo piensan ustedes regular eso? En el caso del Estado de México, las redes sociales igual fueron utilizadas por Erubiel mientras no se podía dar publicidad a las campañas que hacía el gobierno del Estado, ¿no? Entonces necesita una regulación. ¿Cómo planean regularlo? Y otra pregunta, ¿cómo califican a las autoridades en el caso de todos estos gobernadores corruptos? Sí, nosotros tenemos un planteamiento de absoluta libertad en la utilización de las redes sociales y lo decimos claramente. Ojalá Enrique Peña Nieto haga campaña el próximo año por el PRI. Ojalá los gobernadores del PRI salgan a hacer campaña por el PRI, para que la gente sepa que los candidatos del PRI representan la continuidad de esos gobiernos corruptos, de esos gobiernos que le han fallado al país y de esos gobiernos que no tienen nada que hacer. Nosotros queremos que este régimen restrictivo es para favorecer al sistema y al régimen de corrupción que tenemos. A nosotros no nos sirve de nada que se le impida a los actores de la vida pública expresar su opinión en las redes sociales ni por ningún otro medio. En Francia, el presidente hace campaña a favor del candidato de su partido. En el Reino Unido igual, en Estados Unidos igual. Esta regulación restrictiva en México se implementó para utilizarse de manera restrictiva. Por eso yo les digo, ¿ustedes creen que le van a quitar el registro a Nuño por andar promocionando el modelo educativo en los partidos de fútbol? ¿Por andar saliendo en entrevistas a diestra y siniestra? ¿Creen que le van a quitar el registro a los candidatos del PRI y del PAN? Es evidente que van a ir contra los candidatos antisistema, contra los independientes, contra los ciudadanos, contra quienes estamos contra el sistema. Por eso creemos en una regulación muy liberal, muy laxa en materia de regulación de la libertad de expresión, pero súper restrictiva para el uso de recursos públicos. Lo que sí no podemos tolerar es que se den tarjetas como las que se dieron en el Estado de México, que se den tinacos, que se den despensas, que se den programas sociales, que se utilicen los padrones a los que tienen acceso los gobiernos de los estados. Los recursos públicos debemos de utilizarlos estrictamente para sus fines y ser implacables en el ejercicio de sus funciones, no regular la libertad de expresión. En cuanto al desempeño, es un desempeño de complicidad y es un desempeño de omisión. Por eso estamos señalando en particular a 3 jueces. A mí me gustaría que esa pregunta la respondiera el diputado Macedonio, que es nuestro representante en la sección instructora y que es quien tiene a detalle toda la lucha que hemos emprendido en materia de juicios políticos contra los funcionarios del Ejecutivo y del Judicial. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Efectivamente, pertenezco a la Comisión Jurisdiccional y además a la Subcomisión de Examen Previo, que se encarga de examinar los expedientes que pueden ser viables para juicio político. Encontramos un rezago de más de 13 años. Durante 3 legislaturas, por lo menos, nadie hizo nada en cuanto a juicios políticos, de tal manera que se acumularon en los archivos de San Lázaro una verdadera infamia en contra de los mexicanos que inocentemente y de buena fe van a demandar a los malos funcionarios. Desafortunadamente, el paso del tiempo provocó que muchos prescribieran y no se pudieran perseguir. Desafortunadamente, esa fue la suerte del juicio contra Rodrigo Medina, este cuestionadísimo gobernador de Nuevo León, que saqueó ese estado junto con su familia y contra quien mi amigo y compañero Jorge Álvarez Maínez presentó un juicio político. Bueno, el paso del tiempo obligó a esta comisión a desecharlo como marca la ley. De tal manera que hemos estado luchando contra una inercia, contra un desinterés por parte del PRI y sus aliados, el Verde, el PES y el PANAL, para evitar que se haga justicia sobre los vados políticos. Pero estamos en la lucha y veremos con atención esos nuevos casos que nos habrán de llegar. Muchas gracias. Gracias. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, diputados. Un abrazo. Pensé que te ibas a unir. No, es que estaba teniendo chamba aquí. Ayer tuve primera comisión y luego reuniones, pero voy ahorita abajo porque vamos a recibir una homenaje de la comisión. ¿Has estado bien? Ya te extraño. Ya nos extrañamos. Ya urge que comience la Ya vamos a estar ahí. ordinaria en septiembre. Bueno, voy bajando.